Un cordial saludo. Mi nombre es Oscar Julián Zambrano, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación, y nos corresponde hoy hablar sobre los conceptos centrales de la psicogénesis dentro de la asignatura Psicogénesis y Aprendizaje Significativo. Como primer elemento, debemos mencionar cuáles son los elementos teóricos básicos de la teoría de Piaget. Inicialmente, debemos definir que los conocimientos derivan de la acción y no son simplemente respuestas asociativas. La asimilación de lo real a las coordinaciones necesarias y generales de la acción. ¿Qué es conocer, por lo tanto? Conocer es asimilar lo real a las estructuras de transformaciones elaboradas por la inteligencia, mientras que la inteligencia es una asimilación de lo dado a estas estructuras, las cuales son transformación inicialmente, acciones elementales y por último las operatorias superiores. Estas estructuras consisten en organizar lo real en acto o en pensamiento, y no simplemente en una copia tal cual o fidedigna de lo que perciben los sentidos. El desarrollo es continuo y va desde las acciones sensomotoras iniciales hasta las operaciones más abstractas que se desarrollan posteriormente. Sobre los aspectos figurativos y operativos del conocimiento, debemos mencionar que lo operativo hace referencia a las acciones iniciales y también a las estructuras propias o propiamente operativas. Los aspectos figurativos son instrumentos del conocimiento que llevan a los estados, percepción e imitación. En este último, quien desarrolló de manera interna la imagen mental. Sobre las causalidades debemos mencionar que lo operatorio sienta sus bases sobre lo sensoriomotor, mas no sobre lo perceptivo, y que lo perceptivo sienta sus bases a su vez sobre lo táctico sinestésico. Frente a las operaciones mentales debemos decir que tienen su génesis o su origen en la maduración orgánica, mayoritariamente, pero no de manera exclusiva. También hace parte fundamental el ejercicio funcional ligado a las acciones, las cuales, me refiero a las operaciones mentales, son espontáneas y hacen parte del proceso operatorio. Además, su desarrollo es secuencial y va siempre en el mismo orden o estadio en el cual me referiré posteriormente. La experiencia adquirida hace parte fundamental del ejercicio de desarrollo y maduración, ya que el avance por los estadios de maduración psicológica permite adquirir esta experiencia, la cual inicialmente va desde lo físico hasta lo lógico-matemático, y hacen o influyen sobre él elementos importantes como la transmisión educativa. Esta experiencia adquirida desencadena en procesos como la inteligencia y la experimentación espontánea. Sobre la inteligencia debemos mencionar que es una construcción activa, no es un depósito de información, sino una capacidad constructiva en desarrollo, la cual se forma progresivamente desde lo práctico, accional, hasta lo conceptual, que es el pensamiento reflexivo. Debemos aprender que, de hecho, el aprendizaje implica dos procesos que entran dentro de un ejercicio de balanza, por eso la palabra equilibrar: la asimilación y la acomodación. Asimilar es incorporar el entorno a los esquemas propios, mientras que la acomodación consiste en ajustar esos esquemas a las características del entorno. Un ejemplo claro de la asimilación es el juego. Debemos explorar más aún cuáles son las ideas fundamentales que Piaget tiene sobre los niños. Inicialmente, la estructura mental del niño versus la del adulto. Y es que las estructuras mentales son diferentes en los niños, aunque compartimos los mismos mecanismos funcionales, es decir, aquellos que mencioné de asimilación y acomodación. Por lo tanto, se puede entender que los niños no piensan como adultos. El pensamiento infantil y la lógica es, por lo tanto, también diferente, ya que antes de los 11 años el pensamiento es más concreto, sincrético y centrado en la experiencia, no formando así los elementos lógicos, los cuales se dominan hasta etapas posteriores. Frente al desarrollo de la vida social, debo mencionar que el niño comienza en un estado de egocentrismo y progresivamente va adquiriendo elementos de socialización que le permiten ir superando ese elemento. En las etapas del desarrollo debemos mencionar que el pensamiento infantil se desarrolla en etapas influido tanto por la maduración como la experiencia. Y no hay edades fijas ni etapas rígidas, pero sí secuencias lógicas que deben respetarse dentro del elemento pedagógico. Estos periodos de desarrollo o estadios corresponden a etapas propiamente dichas, las cuales, como mencioné, son secuenciales, pero no corresponden a edades concretas. Inicialmente, el periodo
sensoriomotor. En este momento la inteligencia es totalmente práctica y los instrumentos principalmente para llevar la información y el conocimiento corresponden a la percepción y a los movimientos. Ocurre en construcción de esquemas de acción donde la conservación del objeto es permanente, la formación de estructuras ya casi irreversibles tales como la organización de los desplazamientos y posiciones. Aparece la constitución de relaciones causales enlazadas, primero solo a la acción propia y posteriormente la construcción del objeto, el espacio y el tiempo. Posteriormente se desarrolla el periodo preoperatorio, donde la formación de la función simbólica y semiótica es clave. Aparece la representación de objetos o acontecimientos por medio de símbolos o signos diferenciados, el juego simbólico, la imitación diferida, la imagen mental, el dibujo, el lenguaje. Hace parte también o entra en escena la descentralización relacional y social, la constitución de nociones elementales, conservación y condiciones de la deductibilidad lógica propia de los 7 años. Y posteriormente a los 7 años aparece la reversibilidad operatoria, en la cual las inversiones y recursividades referidas exclusivamente a objetos empieza paulatinamente a ir desapareciendo. Aparecen las reuniones y disociación de clases, el origen de la clasificación, el encadenamiento de relaciones y el origen de la seriación, las cuales presentan múltiples combinatorias. En la adolescencia hace parte fundamentalmente el razonamiento proposicional, del cual se pueden extraer consecuencias necesarias y de hecho deducirlas. Por lo tanto, las operaciones proposicionales son el elemento fundamental de este estadio. Aparece la construcción de esquemas combinatorio de objetos, factores físicos, ideas y proposiciones, y operaciones proposicionales inversas y recíprocas. Ahora bien, debemos explorar cuáles son las ideas fundamentales de Piaget sobre el aprendizaje. Inicialmente, enmarcarnos nuevamente en la estructura mental del niño, la cual es diferente, como mencioné, de los adultos. Por lo tanto, se requieren adaptar los contenidos a la forma particular de pensar y percibir el mundo. La educación como una adaptación activa. Por lo tanto, educar es adaptar al individuo a su medio social, respetando las características y necesidades del niño. Esta educación activa busca que el niño quiera lo que hace, no que simplemente haga lo que se le impone o haga lo que quiera. El interés debe ser el motor central del aprendizaje, y es que el interés surge de una necesidad real del niño y por lo tanto se convierte en el factor clave para una actividad auténtica. La pedagogía, por lo tanto, debe girar en torno a esta ley de intereses. La educación debe ser activa y la cooperación autónoma y constante. La educación no debe basarse únicamente en la autoridad del maestro, sino también en la cooperación entre los niños. Esta cooperación fomenta el pensamiento crítico, la objetividad, la solidaridad y la moral autónoma. El juego debe ser uno de los instrumentos educativos por excelencia. El juego no es solo una recreación, es una forma de aprendizaje donde el niño incorpora el mundo a su manera. El juego simbólico que el niño represente y comprenda su realidad. Muchísimas gracias.